que fueran a hacerlo. Incluso pues le pregunté por ahí a la psicóloga Nélida que si realmente se iban a conectar. Y me da mucho gusto porque eso habla de que hay un deseo de querer aprender, hay un deseo de conocer algo nuevo. Y créeme que lo que te vas a llevar hoy en tu corazón, sé que como todo lo que sale de la palabra de Dios, va a ser de mucha, mucha bendición, ¿ok? Y mira, vamos a iniciar con lo siguiente. Yo sé como hice el ejercicio de si alguien quería hablar, porque sé que romper esa barrera es un poquito complicado a veces. Pero me gustaría iniciar con lo siguiente. Por lo que hemos estado viendo las semanas pasadas en esa parte de quién soy, cuál es mi propósito en esta vida, ¿no? Cuál es el motivo por el cual estoy aquí, nos llevó a la parte, en 2, 3 sesiones casi, de aprender a reconocer ese papel tan importante y tan fundamental que es el del Padre. ¿Y por qué? Te lo expliqué la semana pasada. Porque no podríamos avanzar de la forma correcta sin identificar o sin entender de la manera correcta quién es Dios como Padre, quién es Dios como Creador. Y arrancando con eso, digo, me gustaría dejarlo al aire así abierto, si alguien se anima, si no, yo lo entiendo, ¿verdad? Si alguien se anima a decirme con tus palabras así breves, ¿qué es Dios para ti? Hace unos días estuve filosofando, meditando un poquito en esta pregunta, porque es una realidad que en alguna etapa de todas las personas, muy posiblemente se han topado, tal vez si no es con esta pregunta como tal, así en concreto, con algo similar. ¿Realmente existe Dios? ¿Cómo es Dios? Y por eso me atrevo a empezar rápido esta sesión con esa pregunta. ¿Qué es Dios para ti? ¿Cómo puedes tú, en palabras breves, describir o definir qué es Dios para ti? Voy a dar rápido unos segundos a ver si alguien se anima, algún valiente. Si no, no se preocupen, vamos a continuar. Pero porque si alguien se anima, ya sabe, abra su micrófono y puede comentar. Siempre lo he dicho, recuerden, no hay pregunta tonta ni respuesta incorrecta. Todas son bienvenidas y todos de una u otra forma aprendemos de cada uno. Entonces no tengas el temor, la vergüenza, el miedo, lo que quieras de hacer un comentario. Volviendo a la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué es tan importante comprender esa parte? Y mira, me atrevo a decirlo. Hay personas que tienen años caminando, años escuchando. Y si tú les preguntas esto, se quedan así como que, ups, a ver, ¿cómo te digo? O a veces tratamos rápido de ir a un versículo que no sabemos de memoria. Pero en realidad, ¿quién es Dios o cómo es Dios? Yo te puedo asegurar que ahorita, si tú le preguntas a Gaby, a mi pareja, oye, ¿quién es Edgar? ¿O cómo es Edgar? Uf, te va a sacar una lista, ¿no? No, Edgar es así, 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 y esto, y no le hagas esto porque así, así, y le gusta. Y te va a sacar un repertorio, te va a sacar una amplia lista, espero, ¿verdad? No equivocarme. Pero es muy probable que ella te pueda contestar quién es Edgar, o cómo es Edgar, o qué le gusta a Edgar. Y esto es lógico porque pues, ya tenemos años viviendo juntos, años de conocernos, ya tenemos años conviviendo. Y lo remonto de esta forma porque si nos es difícil explicar quién es Dios, no me lo tomes a mal, es porque necesitamos reforzar la intimidad o necesitamos reforzar la relación con nuestro Padre. Y es por eso tan importante tener las bases firmes y sólidas. Cuando conoces a tu Padre, cuando conoces a Dios, como tú le quieras llamar, algunos le dicen papito, e incluso algunos se molestan porque dicen, no, es que Dios no es papito ni papi, Dios es Yahvé, Dios es, y no le puedes decir otro nombre porque le tienes que decir, Yahvé, ¿no? Y lo digo con respeto, pero, por ejemplo, mi papá se llama Miguel, y yo no llego con papá, oye Miguel,
No, yo digo, oye papá, oye papito, ¿no? Depende de lo que quiera, ¿no? Oye papi, oye papá, o sea, depende de lo que yo deseo, necesite, es la forma en como voy a llegar con él. Sin embargo, se respeta porque a lo mejor muchos toman muy en cuenta esa parte, ¿no? Es que Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso y Dios no le puedes decir papito o papi, ¿no? Le tienes que decir Yahvé. Pero en la forma en la que tú vas teniendo relación con la persona, en la que tú vas conociendo a la persona, por ejemplo, pues Gaby no me dice Edgar, ¿no? Bueno, solo cuando está enojada. Me dice Edgar, ¿no? Edgar Ríos. Pero cuando no está enojada, pues me dice amor, me dice flaco, gordito, no sé, tiene algunas otras palabras, ¿no? Que no te voy a decir, no la voy a quemar, ¿no? Pero ella me habla de una forma íntima, ella me habla de una forma cercana. Y es una realidad que cuando conocemos a ese Padre, conocemos a ese Dios Todopoderoso, empiezas a tener intimidad y empiezas a tener un acercamiento mayor. Y por eso es tan importante tener bien establecido quién es Dios. Y tenemos que ir a la palabra para conocer un poco más a fondo de ese Dios todopoderoso. Y en estos días es tan importante, déjame expresarlo de esta forma, es tan importante porque en cientos de lugares están adorando, en cientos de lugares están venerando una fecha, están conmemorando una fecha tan importante como es la Pascua, como es la muerte, la pasión de Cristo. Y es una tradición de años, y permíteme decirlo correctamente. A veces hacemos tradición, a veces hacemos legalismo, a veces hacemos repeticiones, pero en realidad no conocemos el fondo o no conocemos para quién lo hacemos. Y caemos en esa parte, como dice la Biblia, lo hacemos por hacer, pero no lo hacemos de corazón. Ahorita vamos a ir a un versículo que no te lo voy a leer todo, pero tú lo puedes leer con calma en tu casa, en el cual Jesús se topó con una mujer samaritana. Y ahí en ese pozo de Jacob, Jesús le dijo que le diera de beber. Y la mujer se sorprendió porque pues los judíos y los samaritanos no se llevaban. Se hacían la ley del hielo, no era una costumbre que platicaran entre ellos. Y cuando Jesús empieza a hablar de lo que es la mujer, incluso hasta le muestra que con el hombre que está actualmente, el quinto, ni siquiera es su marido, la mujer se sorprende. Pero al punto que quiero llegar, en esa historia, Jesús menciona algo, dice, sus antepasados y ustedes han venido a este lugar a adorar a un Dios que no conocen, a un Dios que de dientes o nada más de oídas o nada más así por lo que me han dicho otras personas es lo que yo tengo. Y es ese Dios el cual tú no tienes que conocer. Siempre lo he remarcado y en algunas ocasiones a los adolescentes y jóvenes les decía, tú no puedes vivir bajo la sombra del Dios de tu papá, del Dios de tu mamá, del Dios de tu pastor, del Dios de tu líder, de tu abuelita. No, tú tienes que conocer a tu Dios, tú tienes que conocer a tu Padre, porque lo que vivió algún familiar tuyo, una persona cercana tuya, algún líder, es totalmente diferente a lo que tú vas a vivir. Yo no sé si en algún momento de tu vida has hecho ese ejercicio de... híjole, no tengo un lápiz aquí a la mano. Hay un ejercicio, me acordé ahorita, a ver si me sale. Es este. Yo te puedo preguntar ahorita, a ver si alcanzo a ver. A ver si se alcanza a mostrar. Sí. Yo te puedo preguntar ahorita, ¿qué número tú estás viendo aquí en la pantalla? ¿Qué número es el que tú logras apreciar en la pantalla? Y muy posiblemente, a ver si algún valiente se atreve a hacerlo, a decirlo. ¿Qué número es el que tú estás viendo aquí en la pantalla? No escucho. El 9. El 9, ok, gracias. Pues yo... No, ¿sí me escucho? Ok. Yo a ti no te escucho. Ok, pero sí vi, perfecto. Gracias por participar, me encanta, gracias. Aquí me dicen que están viendo el número 9. ¿Pero qué crees?
Yo estoy viendo el número 6. Y desde tu perspectiva de la vida, de lo que tú vives, de lo que tú pasas en esta vida, desde tu perspectiva, tú me aseguras y me dices que esto es un 9 y que tú estás viendo un 9. Pero desde mi perspectiva, ¿ok? Desde mi punto de vista yo te estoy diciendo, no, es que estás mal, esto no es un 9, esto es un 6. Porque si yo hago esto, ¿ok? Ahora sí, desde tu perspectiva vas a ver lo mismo que yo veía. Y desde mi perspectiva voy a ver lo que tú veías. El 9 que tú veías, ahora tú ves el 6 que yo veía. Y es algo tan sencillo que nos tenemos que llevar. Porque yo te puedo decir, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es Jehová Jireh, Dios es Jehová Rafa, Dios es Jehová Shalom. Y yo te puedo mencionar los nombres de Dios y explicártelos. Pero hasta que tú no los vivas, hasta que tú no los experimentes, muy seguro, no vas a creer y no vas a percibir de la misma forma en la que yo he percibido, he recibido, he convivido, he tenido relación con ese Padre, con ese Dios. Yo hoy te puedo decir, como en otras sesiones te he comentado, Dios es un Dios sanador, porque en 2 ocasiones en mi vida Él me ha dado la sanidad. Y estoy seguro que si le pregunto a una persona de afuera, oye, ¿tú crees en milagros? ¿Tú crees que Dios es sanador? Muy seguro me digan, no, pues he escuchado. Y si sea sincera la persona, me dicen, pero pues yo no lo he recibido. Y el hecho de que esa persona no haya recibido una sanidad, no quiere decir que Dios en realidad no es un Dios sanador. Dios es un Dios sanador, yo lo he experimentado, pero esta otra persona no lo ha experimentado. Y el hecho de que no lo ha experimentado no quiere decir que no sea real. Hoy en día el ser humano nos topamos ante muchas situaciones, y más en el mundo, que constantemente te van a bombardear y te van a hacer dudar si realmente Dios existe, si realmente Dios te escucha, si realmente Dios está ahí cerca de ti protegiéndote. Y va a traer muchas situaciones a tu vida. Pero cuando tú conoces a Dios, cuando tú sabes que Dios, así como cuando un niño sabe que su papá es Batman, Superman y cualquier superhéroe, y tiene toda la fuerza del mundo, y un niño lo cree y dice, mi papá es el mejor del mundo, mi papá es el más fuerte del mundo, mi papá es el más guapo del mundo. Así pueden venir otros niños y decir, no, estás loco, tu papá no es eso. El niño va fervientemente a creer lo que ve en su papá. ¿Por qué? Porque ve que su papá lo protege, porque ve que su papá juega con él, porque ve que su papá provee sus necesidades, porque ve que su papá lo ama. Por eso en esa relación de ese niño con ese padre, el niño va a creer fielmente de todo lo que él está diciendo, pero los demás niños no, porque los demás niños no tienen esa relación con ese padre o con ese señor. Cuando las demás personas, cuando los demás seres humanos comienzan a buscar de Dios, a anhelar de Dios, a tener una relación con Dios, a conocer de Dios, empiezan a experimentar y a descubrir todas esas cosas que muy posiblemente muchos de nosotros ya lo sepamos. Entonces vámonos con la primera, porque la verdad se me va rápido el tiempo. El primer versículo que te quiero mencionar, y a veces nos cuesta trabajo ahí entender esa parte, y yo te lo dije la semana pasada, Proverbios 3, 11 y 12. No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama, el padre que ama a su hijo, como el padre dice ahí, al hijo a quien quiere, porque el que ama castiga. Sé que como padres y los que hemos pasado por eso o están pasando por eso, nos duele más a nosotros castigar a nuestros hijos. Nos duele más a nosotros poner una sanción, poner un castigo, quitarles algo. A nosotros nos duele más, por dentro nos rompemos. Yo lo he vivido, y aunque por fuera tenga que tener una actitud firme, una actitud que para mi hijo es enojado, furioso, que para mi hijo es exagerado. A veces el hombre así ve a Dios.
porque no entiende las circunstancias que está viviendo, las situaciones que está viviendo. Pero Dios, que todo lo conoce, hijo, te estoy corrigiendo. Si Dios no nos corrigiera en algunas situaciones, y sí, permítame hacer un paréntesis rápido, quiero aclarar esa parte, porque muchas de las cosas que nos pasan día con día son por nuestras decisiones. Recuerda, tenemos un libre albedrío y a veces esas decisiones nos generan consecuencias. Y cuando vienen esas consecuencias, creemos que es por culpa de Dios, pero no todas. Tenemos que ser sabios, no todas. Pero sí hay algunas en nuestra vida que se presentan y que dices, pero ¿por qué está pasando esto? Y hay un fondo detrás de eso en el cual Dios está corrigiendo nuestra vida, Dios está haciendo algo en nuestra vida porque Él es este Padre que nos ama. Y a muchos en la humanidad, a muchos como personas nos duele comprender esta parte, y es donde muchos se enojan y tachan a Dios como un Dios castigador, tachan a Dios como un padre que no da amor, sino todo lo contrario, un padre que castiga. Y a veces hasta decimos, es que Dios castiga a la humanidad con el hambre, Dios castiga a la humanidad con la guerra, Dios castiga a la humanidad con las enfermedades, cuando en realidad sabemos que cada una de esas se llevan a cabo por la ausencia del corazón del hombre, por la avaricia del hombre, por el anhelo del poder del hombre, y que se generan muchas cosas de ellas. Entonces, lo primero es que debemos de entender que ese Padre que nos ama, en alguna ocasión, sí, aunque nos duela, en alguna ocasión nos va a tener que corregir. Y continuando con esto, como te dije en un principio, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Yo no te puedo describir exactamente cómo es Dios. La Biblia menciona una forma de ser de Dios. En Génesis 1:2 dice que el Espíritu de Dios, cuando la tierra estaba en caos y todo era desorden, el Espíritu de Dios se paseaba por la tierra. ¿Ok? Habla de una forma de Dios. Y en este versículo que te voy a poner en Juan 4:23 y 24 menciona Dios. Dios es Espíritu. Y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Paréntesis, en este mismo versículo, Juan 4, por si quieres apuntarlo, versículos más atrás, desde Juan 4:1, es la historia que te conté de Jesús y la samaritana. Por eso es que Jesús llevó a la samaritana hasta este punto, a decirle que las personas que iban a ese monte adoraban a un Dios, pero a un Dios que no conocían, a un Dios que en realidad no sabían cómo era. Y Jesús le dice aquí a la mujer, es que Dios es espíritu, y los que le adoran, para que le adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu. Porque así como el Padre quiere ser adorado, dice, y ese tiempo ya ha llegado, y es por el Espíritu. Pero lo que queremos agarrar rápido de esto es que Dios es Espíritu. ¿Qué es un espíritu? ¿Cuál es la definición de espíritu? Un espíritu es algo que no se puede ver, es algo supremo, es algo que no se puede a simple vista percibir, pero sí se puede sentir. Y yo hacía ayer que estaba escribiendo algo, hacía incluso esta reflexión, es Dios como el viento. Tú no puedes ver el viento, pero sí lo puedes sentir. Dios es como el amor. Tú no puedes ver el amor así como tal. Sé que me vas a decir, es que yo sí puedo ver el amor cuando veo a dos hermanos abrazándose, a padre e hijo abrazándose así. Pero el sentimiento, eso lo ves en forma de expresión, pero la palabra o el sentimiento amor, pues en realidad no se puede ver, pero sí existe. Y existe porque se manifiesta de esa forma, porque se expresa de esa forma, a través de un abrazo, a través de un beso, a través de una caricia, a través de muchas cosas. Y Dios es de esta forma. Muchas veces no podemos describir exactamente cómo es Dios. Y cuando leemos esa parte de Génesis donde dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y no sé si a ti te ha pasado, a mí me pasó en la adolescencia, se genera la duda así como que, a ver, espérate, entonces Dios es negro, de raza oscura, o Dios es amarillo, asiático, o Dios es blanquito, o Dios es hispano, o Dios es chino, o Dios es güero, Dios tiene pelo. Porque a veces nuestra mente finita nos encerramos en algo físico, en algo que en apariencia vemos y creemos que Dios es así. Por eso te plasmo rápido estos versículos. Pero en realidad a lo que se refiere es en espíritu. Nosotros somos a imagen y semejanza a Dios en cuanto a espíritu, porque Él nos ha dado un soplo de vida
El espíritu se refiere a esa parte también que es como aliento, como suspiro, como viento. Por eso es que te hacía ese ejemplo. Entonces, ese espíritu, ese soplo de vida que Dios ha dado en nosotros es lo que tenemos a imagen y semejanza de Él. En espíritu, nosotros somos semejantes a Él. Por eso es que nosotros, guiados por el espíritu, podemos adorar correctamente al Padre. Podemos acercarnos correctamente al Padre. Y eso fue solamente a través, por medio de Jesús y por medio del Espíritu. Así que vamos rápido a otro versículo. Lucas 24:39 dice: cuando Jesús resucitó, después de estos días que el mundo está recordando, que es la pasión de Cristo y todo lo que vivió Cristo, y se le apareció ahí a sus discípulos. Por eso es que sus discípulos pensaban que era un espíritu, que era algo simplemente que estaban viendo como una visión, pero no creyeron que fuera realmente Jesús resucitado. Por eso Jesús dijo: miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Entonces Dios, que te leí el versículo anterior, Dios es espíritu. Algunas veces, y la palabra lo muestra, Dios se ha manifestado en el hombre o con el hombre por medio de diferentes formas. Pero no tratemos de encajar a Dios en algo en específico o de una forma específica. A veces yo he escuchado, y no sé si tú también lo has hecho, cuando dicen, es que Dios es la naturaleza, Dios es el aire, Dios es el cielo, Dios es el universo, Dios es el sol. Y bueno, porque la gente lo ha entendido de esta forma, en el que Dios no tiene forma como tal, pero en realidad, y yo sé que tú lo sabes, Dios es ese creador de todo eso. Y como creador de todo eso, precisamente es a imagen y semejanza de Él. Tú ves esos atardeceres tan hermosos, pues no podrás describir la hermosura de Dios, porque ningún atardecer tan hermoso puede compararse con la hermosura de Dios. Simplemente es un breve reflejo de Él. Y todas las cosas que podemos apreciar o percibir aquí en el mundo, grandes y hermosas, son un reflejo de Él. Nosotros, sus hijos, debemos ser un reflejo de Él también. Entonces no importa si eres morenito, güerito, chino, pelo largo, alto, chaparro, delgado, no importa. No se refiere a lo físico, se refiere al espíritu. Y en espíritu debemos ser igual que el Padre. ¿Cómo es el Padre? Tenemos que conocer al Padre. El Padre es aquel que nos ama. Y lo primero que tenemos que entender esa parte es que Dios nos ama aún a pesar. Quería ver, es que no puedo ver la hora. Sí es, ahí sí, estamos a buen tiempo, 9:05. Que el Padre nos ama a pesar de cualquier cosa que nosotros pudiéramos hacer o cometer. Y es tan importante, y quiero iniciar rápido con esto, esta parte en la que vamos a aprender de nuestro Padre o de Dios. Dios es amor y Dios nos ama. Y por eso era tan importante sanar, y por eso era tan importante que a través del Espíritu tú pudieras ir a esa parte y perdonar tal vez a esa figura paterna física que has tenido aquí en la tierra y que no ha sido buena o no ha sido la correcta. Y porque te lo he dicho y te lo he estado repitiendo varias veces, si tú tienes una figura incorrecta de cómo es un padre, a veces eso inconscientemente lo llevamos con Dios. Por eso es que no creemos que Dios nos ama, porque un padre aquí en la tierra nunca nos amó, porque un padre aquí en la tierra nunca nos demostró su amor, nunca nos cuidó, nunca nos protegió, nunca hizo algo por nosotros como seña de amor. Y es difícil entender que una persona que no vemos y una persona que sí vemos y que no lo hizo, es difícil entender a una persona que no vemos lo pueda hacer o lo haya hecho. Por eso es que teníamos que ir a la parte de sanar, y eso es tan importante. Si no lo has hecho, te animo a que veas las otras sesiones que están en el canal de YouTube. Es importante que sanes esa parte de lo que es una figura paternal, porque entonces podré, como te dije la semana pasada, ponerte muchos versículos que están en la palabra de Dios, y no vas a poder tu espíritu recibirlos, y no vas a poder disfrutarlos, y no vas a poder, lo más importante, vivirlos, porque vas a estar bloqueado con una parte en donde lo terrenal ha sido lastimado con un padre físico. Pero Dios, 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. El amor es igual a Dios. Y todas las manifestaciones de Dios para el hombre, todas las manifestaciones de Dios para con la humanidad han sido
a través del amor. Y vamos a entender un poquito más eso. El hecho de que tú veas un amanecer es lo que Dios ha plasmado como amor para nosotros. Cuando ves un anochecer, recuerdo hace como 2 años fuimos a un lugar ahí por Querétaro y en unas cabañas, en un cerro, lo que tenía años que no veía. Tú volteabas la vista esa noche al cielo y veías millones de estrellas, o sea, se veía tan hermoso el cielo, ahora sí como dicen, lleno como de luciérnagas, se veía tan espectacular que muchas veces en otro lugar, desde la perspectiva, desde otro punto de vista, no lo apreciamos de esa forma. Pero en ese momento yo pude disfrutar y dije, wow, Señor, esto es amor. Todo lo que Dios ha plasmado y ha dado para nosotros es una muestra de amor. Y si no me lo crees, ahorita con la palabra lo vamos a ver. Primera de Juan 4:9 al 11, ahí menciona lo siguiente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios, que dice, envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios. No consiste en que nosotros digamos, yo amo a Dios o yo me acerqué porque yo necesité o porque yo deseé amar a Dios. No, sino que Él, que dice, nos amó primero. Él nos amó a nosotros. Y Él, Dios, el Padre, ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y remarca aquí la palabra, amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y mira, rápido te doy este ejemplo. Dios como Padre sabía que la humanidad se había alejado de su presencia. Recordarás cuando pasó lo de Adán y Eva y te lo he estado diciendo. Dios, hubo un castigo ahí, pero Dios no los desechó. Incluso Dios dio provisión y los vistió con pieles de animales. Y el hombre fue el que se alejó de Dios. Al alejarse el hombre de Dios vinieron calamidades, vinieron muchas cosas, ¿ok? Y de ahí se desencadenaron muchos pecados y muchas situaciones y muchas maldiciones. Al ver ese amor tan grande con el cual Dios nos había formado, Dios nos había creado con un propósito, y ver que todo eso se estaba perdiendo, incluso te mencioné sesiones más atrás, ahí en Génesis 5, no recuerdo, creo que sí es Génesis 5, Génesis 6, perdón, en donde menciona que incluso Dios llegó el momento en que se entristeció al grado en que se arrepintió de haber hecho al hombre, porque vio que la humanidad se estaba perdiendo. Y en ese, después de muchos años, peregrinar, caminar pecaminoso, caminar errado de la humanidad, separado de Dios, Dios en su infinito amor, yo sé que a veces esto es muy difícil de comprender, en su infinito amor tuvo que sacrificar lo que más amaba. ¿Qué es lo que más amaba? Un padre, está su amor por arriba con sus hijos. Y yo sé que no necesito decirte esto. Un padre se saca el bocado de la boca por dárselo a sus hijos. Un padre se destapa y aunque pase frío, por tapar a sus hijos. Un padre se desvive. Y si no hemos tenido terrenalmente esa expresión de amor, quiero que sepas que en Dios sí lo hay. Dios sacrificó a lo que más amaba. Imagínate, y yo sé que a lo mejor recordarás los que estuvieron en ese diplomado de fe cuando hablamos de Abraham, cuando iba a sacrificar a Isaac. Porque toda su emoción, toda su atención ahora de Abraham estaba envuelta en su hijo, y Dios lo probó su fe, porque sabía que ya no estaba en Dios, sino estaba ahora en su hijo. Y eso es natural, a todos los que hemos sido padres nos ha pasado. Hemos vuelto nuestro amor, nuestro enfoque en nuestros hijos. En una ocasión, rápido, quiero darte un testimonio. Yo recuerdo haber expresado cosas similares. Que yo por mi hija hacía cualquier cosa, que yo por mi hija daba lo que fuera, que yo por mi hija, como dice, no das la vida, yo a mi hija la amo tanto. Y quiero testificarte de esta forma, nunca lo he dicho, es la primera vez que lo voy a decir. En una ocasión, estaba viendo un comportamiento incorrecto de mi hija, ¿no? Y Dios me zarandeó en cierta forma con eso, porque el comportamiento incorrecto de mi hija me hizo entender que yo estaba poniendo más mi amor y mi atención en ella y procurar que ella estuviera bien. Y cuando yo entendí eso, y principalmente quiero que escuches esto, principalmente porque yo lo había declarado en cuestión con palabras audibles, y el enemigo muchas veces cuando escucha todo ese tipo de cosas, aunque no lo creas,
Cuando escucha el enemigo de que, Edgar tiene miedo a esto, a ver, vamos a generar un plan así súper bueno para que ese miedo que acabo de escuchar que Edgar tiene, le sobrevenga. De hecho, la palabra habla en cuanto a mención de esto, que a lo que uno teme más nos sobreviene. Y cuando el Espíritu me habla y me dice, es que recuerda, tú dijiste esto y esto y esto de tu hija, y prácticamente la pusiste así como en un altar, ¿no? Y dijiste, Dios, hazte un lado porque en este altar está mi hija Samantha. Créeme que cuando yo sentí eso, yo tuve que hablar con mi hija. Y a lo mejor algún día, o ella no lo recuerde, pero yo le tuve que decir, hija, te amo tanto, de verdad te amo tanto, pero Dios está en primer lugar. Si te tengo que corregir, lo voy a hacer. Y mi primer enfoque, mi primera atención, mi primer acercamiento tiene que ser hacia Dios. Y lo tuve que declarar y expresar, porque el Espíritu me hizo sentir eso. Y créeme que muchas veces así sucede. Como padres ponemos en primer lugar a nuestros hijos y nos olvidamos de lo demás. Sufrimos y pasamos situaciones por amor a nuestros hijos. Sufrimos en el trabajo maltrato. Sufrimos en el trabajo burlas, groserías, muchas cosas que padres o madres sufren en el trabajo, abuso, etcétera, por amor a sus hijos, por llevar un sustento a sus hijos. Padres que se desviven en un trabajo doloroso, en un trabajo muy cansado, en un trabajo muy matado. ¿Por qué? Por amor a sus hijos. Ya viendo toda esta película, es donde tenemos que ir. Dios, en ese gran amor, lo máximo, Dios, su Hijo Jesús, tuvo que sacrificarlo, tuvo que enviarlo a esta tierra, que fue todo el proceso de la vida de Jesús, para que en obediencia, la relación del hombre que había antes con Dios, cuando Dios creó y Dios puso al hombre en el huerto del Edén, esa relación íntima en donde Dios caminaba al lado del hombre y Dios platicaba con el hombre y Dios podía jugar con el hombre, esa relación que se había perdido, se había roto por medio del pecado y de la ausencia del hombre, esa relación tenía que recuperarse, pero no era fácil, tenía que recuperarse a través de un gran sacrificio, y ese gran sacrificio solamente podía ser a través de la vida del Hijo, a través de Jesús. Por eso nos lleva a este versículo que sé que muchas veces lo decimos de memoria y no lo aprendemos, pero el asimilarlo, el vivirlo, el entenderlo, no es cualquier cosa. Es claro y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios su creación, amó Dios lo que Él había diseñado, lo que había formado, lo que había creado. Tú y yo somos parte de ese mundo, tú y yo somos diseño, un plan perfecto de ese Dios supremo, de ese Dios creador. Tú y yo somos parte de eso. Tenemos un propósito, tenemos una finalidad aquí en la tierra. Y Dios, que amó a ese mundo, que dice, en ese mundo que se había perdido, Él mandó al mundo, a su Hijo unigénito. Sangre de su sangre. Él mismo, por lo que en otro episodio a lo mejor podamos descubrir y podamos ver a través de la palabra lo que significa la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Su Hijo, Él mismo, para que todo para que todo aquel que cree en Él, en Jesucristo, no en una religión, no en una ideología, no en un hombre humano, no en una situación diferente, en Jesucristo, para todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que hoy el mundo está celebrando, lo que hoy podemos incluso ver, la representación, perdón, no lo digo en cuestión de que me esté burlando. Podemos ver la representación en algunas ciudades y podemos ver otra vez cómo se hace y cómo va la gente caminando y cómo va la gente haciendo, y no asimilamos realmente lo que sucedió y lo que realmente fue ese sacrificio de obediencia y de amor de Jesús por demostrar el amor del Padre. Jesús como hijo lo hizo porque amaba al Padre y porque el Padre le amaba. Y no es fácil entregar su vida, porque recordarás esas palabras de Jesús, y lo he dicho muchas veces: Padre, no se haga mi voluntad, porque aunque Jesús sabía que lo tenía que hacer, le costaba trabajo. Porque aún estando ahí en esa cruz, cuando Jesús se sintió abandonado, Él clamó al Padre, y era la primera vez,
tenemos que entender igual esa parte. Cuando tú estás 24/7, 365 días con una persona, o sea, que no te despegas para nada, o sea, que eres la sombra de esa persona, y por algún momento hay una separación, ahí se vio la necesidad de Jesús cuando clamó: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No entendía Jesús? Claro que lo entendía, pero él estaba sufriendo en ese momento y él sabía que tenía en ese momento que tener la ausencia del Padre, porque era en el momento en el que Jesús estaba recibiendo todos los pecados de la humanidad y estaba con su vida pagando mis pecados y tus pecados. Y la palabra es muy clara: Dios no puede estar donde está el pecado. Dios nos ama, sí, claro que nos ama, y es donde a veces humanamente no entendemos esa parte. Dios nos ama, claro que nos ama, pero también es claro, Dios no puede estar donde está el pecado. Dios ama al pecador. Dios ama al hijo pecador que se ha apartado. Dios ama al hijo pecador que hace cosas incorrectas. Claro que sí. Y por ese amor a ese hijo envió a Jesucristo a morir por él y por mí. Dios ama al pecador, mas no ama el pecado, mas no ama el acto o la situación que se hace mal, que es lo que el enemigo ha traído o ha sembrado correctamente en esta humanidad. Dios no ama el pecado, sí ama al pecador. Y a veces en esa parte es donde nos perdemos y creemos que Dios es malo, y hemos escuchado de muchas personas: no, es que en realidad Dios no ama, Dios castiga, es que Dios no ama, Dios rechaza. E incluso yo he escuchado esa parte, incluso rechazó y abandonó a su hijo ahí en la cruz. No sabes realmente lo que significa esas palabras de Jesús cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, clamando y anhelando nuevamente esa presencia. Fue porque tenía que ser necesario pagar todos los pecados y pagar el precio de nuestra maldad. Y eso lo hizo Jesús. Esto que vivimos en estos días es tan hermoso, pero de nada sirve. Y ya estoy terminando con esta parte. De nada sirve si no lo vemos de la forma correcta. Y por eso es el primer punto al cual yo te quería llevar con la palabra de Dios. Dios es amor. Pero de nada sirve que yo diga: Edgar, sé, Dios es amor. Y de nada sirve que yo me lo aprenda de memoria. Y de nada sirve que yo me sepa el versículo de memoria si yo no vivo y soy un reflejo de lo que mi Padre o de lo que yo he visto de mi Padre en mi vida. Mi Padre es amor y mi Padre me ha perdonado. Y si mi Padre es amor y me ha perdonado, ¿quién soy yo para entonces negarle el perdón a aquella persona que me ha ofendido, que me ha hecho daño, que ha realizado algo en contra mía? ¿Quién soy yo para negarle el pecado? Perdón, el perdón. Y eso solamente lo hace cuando estamos errados, cuando estamos fallando, cuando estamos en pecado, porque nos llenamos de odio, nos llenamos de resentimiento, de cosas incorrectas, aún sabiendo que Dios es amor y que Dios nos perdonó. No lo podemos hacer con los demás. Por eso el versículo anterior: hey, Dios es amor, y si Dios es amor y tú sabes que Dios es amor, tenemos que demostrar el amor. Jesús, que dijo, y te lo he dicho muchas veces: ama al Señor tu Dios. Y después que dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. No podemos decir que Dios es amor, no podemos decir que el Padre me ama si yo peleo, si yo odio, si yo rechazo a mi amigo, si yo rechazo a mi enemigo, si yo rechazo a mi vecino. Es ahí donde tenemos que comenzar. Y a veces es lo más difícil, porque incluso estando en una casa con ciertas personas cercanas, lejos de vivir en ese amor que el Padre nos ha demostrado, vivimos como dicen por ahí, perros y gatos, ¿no? Peleándonos constantemente, aventándonos indirectas, aventándonos nuestras cosas, sacando a la luz lo que hicimos mal, echándonos en cara lo que ya pasó, y estamos viviendo así. Pregunta, y por eso recordarás, la semana pasada te di esos versículos. ¿En algún momento Dios lo hace conmigo? No, la palabra es clara y dice que Dios perdona y olvida y no vuelve. Acuérdate, y puedes ir a esa parte de Isaías: y no vuelve a recordar nuestros pecados, no vuelve a mencionarlos. Y no recuerdo si es en Malaquías, se me fue ahorita la parte de la palabra, pero lo voy a buscar y si no te lo dejo tarea, que dice que el Señor es como si los pusiera en un cofre y los tirara al fondo del mar. Él jamás se vuelve a acordar de nuestra maldad. Creo que es igual en Isaías que menciona esa parte. La voy a
a buscar y ya te la menciono después o te la recuerdo después. Ese es ese gran Dios al cual tenemos que conocer. Ese Dios que me ama, ese Dios que no me reprocha, ese Dios que no me está recordando, ese Dios que no está sacando mis trapitos al sol nuevamente a cada ratito. Entonces ese Dios al cual estoy conociendo es ese mismo que tengo que reflejar y demostrar con los demás. Y esa es la parte más complicada. Termino. Primera de Juan 4, 7, 8 dice, amémonos unos a otros, porque el amor que dice es de Dios. Si tú no amas a tu prójimo, si tú no amas a tu enemigo, mira, quiere decir que entonces no conoces a Dios. Tienes que amar, porque Dios lo hizo con nosotros y entregó a su Hijo, aún no mereciéndolo, por nosotros. Entonces, Dios lo hizo. Cualquiera que ama, que dice, es nacido de Dios. O sea, si tú amas, aún a pesar que la gente no comprende, aún a pesar de las situaciones que te han hecho daño, aún a pesar de que han estado pisoteándote, han estado abusando de ti, pero tú has entendido ese amor de Dios y tú clamas a Dios y dices, Padre, es difícil, sí, es muy complicado, pero pon ese amor, el mismo que tú tuviste y me has demostrado, pon ese amor en mí para con mis enemigos, para con las personas que me odian, para con las personas que intentan hacer el mal y principalmente para las personas con las cuales yo convivo y me rodean. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces sí, regreso a la pregunta de un inicio. ¿Sabes cómo es Dios? ¿Puedes describir cómo es Dios? ¿Puedes decir cómo es Dios? Claro que sí. Dios es amor. Pero tengo que demostrar ese amor. Tengo que vivir en ese amor. Tengo que ejercer ese amor. Y no es fácil, porque muchas veces estamos en la carne, nos enojamos, y es complicado, yo lo sé, y hablo primero por mí, es complicado. Pero en la medida en la que tú te rindas, en la medida en la que más busques de Dios, vas a llegar hasta el punto. El que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, el primer punto que tenemos o atributo que tenemos que tener no solamente aquí en la mente, sino principalmente en el corazón, es que Dios es amor. Pero, Señor, no hagas que solamente lo diga de dientes para afuera. No hagas que solamente lo diga en repeticiones vanas, en una manera incorrecta. Haz que lo haga de una forma correcta. Y sé que es muy difícil llegar hasta ese punto y termino ya con eso. Llévatelo de tarea, llevémoslo de tarea. Hoy en estos días mucha gente está haciendo y celebrando, creyendo y diciendo que conoce a un Dios y que ama a un Dios. Pero sus actos, su demostración es totalmente diferente o contraria a lo que debería de ser. Y lo menciono no criticando o juzgando. Lo menciono porque tenemos que aprender, y es la parte difícil, a ser ejemplo. Entonces, en estos días, la mejor forma de que tú puedes testificar, evangelizar, predicar, decir algo de Dios es a través de tu amor con la gente que está a tu alrededor, a través de tu amor con la gente que está tratando de hacerte daño, con tus enemigos, es a través de tu amor. Y el amor, como dice en Corintios 13, cubre todo. Puedes hablar lenguas angelicales, puedes tocar todos los instrumentos, puedes hablar lenguas, puedes hacer lo que quieras, pero si no tienes amor, nada. Puedes tener fe, puedes tener lo que sea, pero si no tienes amor, no tienes nada, porque Dios es amor. ¿Qué te parece si terminamos rápido con una oración? Padre, gracias por ese amor que a veces no entendemos y no comprendemos, pero ese gran amor que tú has manifestado en nuestras vidas, yo te pido que día con día nos ayudes a asimilarlo. Ayúdanos a recibir ese amor en los rayos del sol, Señor.
Ayúdanos a recibir ese amor en ese atardecer. Ayúdanos a recibir ese amor en un gesto de bondad, en un gesto de amabilidad, en un gesto de cariño. Ayúdanos a recibir de ese amor tuyo, Señor, en una sonrisa incluso de un niño, Señor, en el aprecio de un familiar, de un ser querido, de una amistad, de una persona cercana. Ayúdanos a poder comprender y apreciar, Señor, tu amor en todas las formas en las cuales tú lo manifiestas, Señor, para así poder recibirlo y poder también transmitirlo, Señor. Gracias, Padre, gracias por tan amor incomparable, tan amor incalculable, tan amor tan perfecto que tú tienes para con mi vida. Gracias por tanta paciencia para con nosotros caminar, Señor. Gracias por tanto amor. Papá, te amamos y te damos gracias por ese regalo y ese sacrificio que precisamente en estas fechas y en estos días muchas personas llevan a cabo. Ese sacrificio de amor que tú, precioso Jesús, hiciste para morir por nosotros, para limpiar nuestros pecados y así poder tener acceso nuevamente al Padre y poder tener nuevamente ese acercamiento a Él, porque tú eres el único camino que nos puede llevar a Él. Tú eres el camino a la verdad y tú eres el camino al Padre. Gracias, precioso Jesús, y gracias, precioso Espíritu, porque eres tú el que nos guía a adorar como al Padre le gusta que le adoren, amar como al Padre le gusta que le amen, a través de ti, precioso Espíritu Santo. En tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, pues te doy muchas gracias. Terminamos a tiempo. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves a las 8:30. Si puedes, ahí se va posiblemente mañana a subir la sesión. Algunos no se conectaron, algunos se desconectaron. Es entendible, pues son temporadas de pachanga y pues algunos están más ahí en la pachanga, ¿no? Pero bueno, si tú puedes transmitir después este mensaje, hazlo. Y si tú puedes invitar a alguien más para el próximo jueves, hazlo. Seguiremos hablando sobre esa parte del propósito por el cual nosotros estamos aquí, cuál es nuestra meta o cuál es nuestro propósito en esta vida, pero principalmente seguiremos conociendo a ese Padre que tenemos que aprender a conocer y tenemos que aprender a amar. Y cuando lo hagas, no te vas a quedar, ahora sí que sorprendido, no vas a poder asimilar ese amor tan grande que Él tiene para ti y lo que día con día hace en tu vida, ¿sale? Pues seguimos en contacto. Dios te bendiga, gracias por conectarte. Nos vemos el próximo jueves, si Dios lo permite, a las 8:30. Te mando un fuerte abrazo, hasta luego, prima. Besos y abrazos ahí al bebé. Bendiciones, hasta luego.